¿Cómo están? Qué gusto volver a verlos a todos, qué gusto volvernos a encontrar en este espacio que es el podcast de Fuera de la Tribu. Yo ya tenía bastante rato de no andar por acá. Perdón por la ausencia, pero nunca es tarde para comenzar de nuevo. Entonces ya no sé en qué temporada vayamos, creo que es la cuarta o la quinta me dicen por ahí. El caso es que es una nueva temporada de Fuera de la Tribu podcast. Somos un despacho, un laboratorio de ideas de comunicación estratégica y me siento muy honrado de verdad, de que me acompañe el gran equipo de trabajo que tiene Fuera de la Tribu. Voy a comenzar por mi lado derecho. Diego Ochoa, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Héctor Ángel. Encantado de estar aquí con todos ustedes, equipo. Eso, hasta parece que no eres nuevo, Carlos Iván Sánchez. Hola, para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes en esta nueva etapa. Muchas Muy gracias. bien, pues platiquemos de comunicación, que es lo que nos ocupa. Creo, salvo que ustedes digan lo contrario, que el clímax comunicacional, digamos, en la coyuntura, va a ser lo que suceda este próximo domingo con las elecciones que vamos a tener en el Estado de México y en Coahuila. Hay mucho en juego, ¿no? No es nada nuevo lo que estamos diciendo, pero me gustaría abrir este nuevo capítulo preguntándoles cómo ven la parte de la comunicación. Vamos centrando en la comunicación. ¿Quién quiere empezar? A mí me gustaría iniciar con algo que me parece que es fundamental, que creo que en términos de comunicación la campaña en sí se vio eclipsada totalmente, porque me parece que en términos mediáticos llamó mucho más la atención la campaña de las corcholatas, cómo andan moviéndose en el interior de la República, qué andan haciendo, que si de repente Monreal da destellos de quererse ir o no quererse ir, de que si Ebrard comienza a estar y no estar, de que si Sheinbaum es la favorita, que si se borran barbas y todo eso. Creo que toda esa cuestión eclipsó un poquito la campaña en términos de comunicación. Me parece que en términos locales no entiendo, no comprendía más bien al inicio el eslogan de Alejandra del Moral. Creo que está muy engarzado por esta cuestión de que pues, el Estado de México es el primer lugar en feminicidios. El Estado de México es uno de los estados con mayor violencia. ¿Cuál es el eslogan? Valiente. Entonces creo que iba encaminado como a empoderar a la mujer como tal, pero la verdad es que me tardé en poder dilucidar a qué se debía ese de Valiente. Supongo yo que mandaron a hacer grupos de enfoque y ahí le salió el tema a los estrategas de la candidata, pero en realidad fue lo que a mí mi comentario va encaminado en que totalmente la campaña estuvo eclipsada por el tema de las corcholatas. Ok, entonces tú dirías que más allá de las campañas como tal, lo que ganó fue las campañas presidenciales, particularmente los precandidatos de Morena, ¿no? La jefa de gobierno, el senador Monreal, el secretario de Gobernación Adán Augusto y se me está escapando uno. Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué dejan fuera al ¿A Noroña? A Gerardo Fernández Noroña? ¿Qué piensas? ¿Tú qué piensas, Héctor Ángel? Me siento raro diciendo eso. De telenovela, ¿no? De telenovela, sí. Pero de telenovela de hace tiempo, de los 80. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo con Carlos acerca de que se vieron eclipsadas. O sea, realmente lo que pasó en estas campañas fue que vimos, por un lado, la coalición Va por México, totalmente desunificada, cada quien por ¿Los su... viste divididos? Completamente. ¿Por qué? Porque no estaban a favor de que fuera Alejandra. Okay, o sea, y se vio, ¿no? La división. La misma Alejandra lo dice. O sea, a mí no me importa, y esto es gravísimo que un candidato te lo diga. A mí no me importa que me hayan dejado solo. Wow. O sea, ¿por qué dirías eso? O sea, ella ya en cámara el domingo pasado, una semana antes de las elecciones,
A mí no me importa ni que todo el priismo del Estado de México, ni que todo el perradismo, ni que todo el panismo me apoye. Yo sé que tengo mi gente y con ellos voy a salir adelante. Oye, que se agrava con la investigación de Gara, que Alito salió a decir que el partido siempre pugna por cada quien sus terrenos y sus que veres, ¿no? O sea, se deslindó totalmente de lo que pasa en el Estado de México y todavía queda más expuesta a esa soledad que ya había manifestado. También yo creo que lo que dice Héctor tiene que ver con una cuestión formal. La cuestión de una coalición es diferente a una candidatura en común. Coalición, la que tiene el PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza en el Estado de México, sí segmenta los votos para el que votó. Los votos del PRI van directamente para el PRI. En cambio, me voy muy formal cuando yo casi no lo soy, pero ahí les va. Las candidaturas comunes sí otorgan la capacidad de negociar entre los que llevan esa candidatura común. Puede determinar el financiamiento, las aportaciones y la distribución de los votos. Todo eso se firma en un convenio y se presenta ante la autoridad electoral. Entonces habla de un interés mucho más en común, justamente como lo llama la figura, ¿no? Hay una línea más para trabajar, tanto que la coalición es un rompecabezas, un crisol ahí medio raro, que todavía la gente no entiende por qué el PAN y el PRI van juntos, por qué el PRD está ahí, por qué Nueva Alianza de repente sí, de repente no. También se puede analizar desde ahí, ¿no? Ahí hay otro hecho que marca diferencias y que la gente la nota. Porque es extraño, fíjate, yo tengo oportunidad de ir seguido ahí a la zona, digamos, del Estado de México, y me llamó mucho la atención que lo que hacían era, por ejemplo, ponían la publicidad de Alejandra del Moral y la ponían en amarillo, en azul y en tres colores, ¿no? Entonces veías uno espectacular en rojo, luego uno en amarillo y luego uno en azul. Entonces sí hablaba como de esta división. Desde luego me llamó mucho la atención también el uso de los logos chiquititos, ¿no? Como si les diera pena el partido. Es tal cual el juntos, pero no revueltos. Ajá. Pero al final mandas una señal de esto que mencionaban ustedes, ¿no? Carlosito, de soledad, de que la candidata pues se sentía como que no tenía el respaldo de todos los que debería de tener, ¿no? Y en contraparte, ¿no? Y con esto abro para que hablemos también del otro lado, Delfina Gómez, ¿no? Muy hecha, muy sólida en cuanto a, bueno, desde mi punto de vista, muy sólida en cuanto a su estrategia, que tampoco era el hilo negro. Su estrategia era cambio, vender cambio, y con base en eso, lo que logra aparentemente es colocarse en la antesala de un triunfo el domingo, ¿no? A mí, algo que quisiera acotar, que me parece importante poner sobre la mesa, otro tema sería lo de la veda electoral, que me parece que es la primera vez que tenemos veda electoral 3 o 4 días antes eran 7 días. Entonces, sin embargo, el día de hoy, en la mañana, escuché un spot de Vicente Fox llamando al voto a favor del PAN. Lo escuché aquí en Jalisco, pero ¿y la veda? O sea, perdón que lo ponga así, yo sé que estábamos hablando del tema, pero me parece que es importante también saber y poner sobre la mesa que hay cuestiones en campaña que no se hicieron y que ahora al cuarto para las 12 se busca hacer. Y aterrizo mi idea en el contexto en el que estábamos. Yo no vi a liderazgos fuertes panistas, priistas y perredistas, si es que quedan algunos, creo que sí, levantándole la mano a Alejandra del Moral. Sí, y que te levante la mano Vicente Fox, no sé si sea no sé si sea más perjudicial que beneficioso. ¿Tú qué piensas? Yo creo que el panorama está muy cabrón para Alejandra, para el PRI. ¿Un dígito o 2 dígitos de diferencia? Yo creo que van 2 hasta ahorita. Muy bien. Yo creo que lo puede cerrar a 1, porque sean las circunstancias que sean, sigue siendo el bastión del PRI. Que no sería tan mala noticia que lo cerrara 1 aún perdiendo, ¿eh? Sí, yo también voy a 1. O sea, porque entonces, ojo, es la antesala también de la elección del 2024. Sí. Entonces, que la coalición va por México
logre cerrar una brecha, porque era una brecha prácticamente de 2-1, ¿no? En las primeras encuestas, y que logre cerrarla al punto de llegar a un dígito, puede generar una moral diferente para lo que se viene en el 24. O sea, no todo está perdido en el Estado de México desde el punto de vista comunicacional. Además, sí debemos de hablar el gran empuje que le ha brindado el presidente a Delfina. O sea, sí, ha sido... Es un delfín. Exactamente. Sí. Y creo que el logro más trascendental de Delfina es precisamente hacer una campaña como si fuera Andrés Manuel. O sea, tú la ves. Estoy de acuerdo. Es un Andrés Manuel en mujer. A ver, ¿están de acuerdo? Sí, a mí me suena por ahí. La línea es el cambio, Andrés Manuel. La línea es gente, vean, denle echen un vistazo a sus Instagrams de las dos. El de Alejandra es colores y ella primer plano. Y las fotos de Delfina es ella perdida entre la gente. Es uno más, que es a lo que juega, ¿no? A reconocernos como iguales para construir desde lo más horizontal que se pueda. Y bueno, yo soy de Ciudad de México y he vivido el Estado de México totalmente. Por Chilango. Y el resto del equipo que ustedes no lo ven, pero a ver si me ayudan con un paneo para que vean todo el equipo. Salude todo el equipo. Víctor acaba de llegar. Estas son las horas en las que llega a la oficina. 2 de la tarde va llegando. Él es el verdadero patrón. Él es el verdadero patrón de este laboratorio. Totalmente. Por acá atrás Carmen, saluda Carmen. Eso. Bueno, transmitimos desde Guadalajara, Jalisco, por cierto. Bueno, retomando, ¿saben a mí que me llamó mucho la atención también? Y lo vi en los debates, ¿no? A mí Alejandra del Moral no me pareció una mala candidata. Me parece que el momento para ella era muy adverso. No me parece una mala candidata. Pero creo que Delfina fue mucho mejor de lo que hubiéramos podido anticipar, ¿no? Se esperaba que Delfina fuera una candidata más bien gris, más bien que la tuvieran que estar como llevando, sí, ¿no? que estuviera tropezando, y por lo menos en los debates y en la exposición que tuvo, no se vio tan mal. O sea, creo que Delfina logra esta conexión con la sociedad mexiquense, que la sociedad mexiquense pues es prácticamente el cinturón de la Ciudad de México y otras zonas, una población más bien de clase media baja, un sector bastante popular y homogéneo, exactamente. Y creo que Alejandra del Moral, y me parece que esto es un error estratégico, no logra esta conexión. Y no es que, a ver, no me gustaría ponerlo en términos de fresa o no fresa, pero me parece que Alejandra tenía todas las virtudes para poder hacer una conexión de otro tipo, y de repente la elevaron un poco, ¿no? Como en esta idea, ¿cómo decirlo? Como más tecnocrática del priismo del Estado de México. Sí, de hecho, o sea, Alejandra en todo momento se ve una profesional de la política. Es el priismo de los 70s. En cambio, Delfina, la vimos en los debates, es una señora, es un AMLO, o sea, se ve, se escucha, tiene estos... Es una doña común y corriente del Estado. Sí, es la tía, hay que decirlo así. Le decía aquí a Carlos Iván, que es mi hermano, por cierto, es tu tía. Nosotros tenemos familiares en Iztapaluca, los saludamos a nuestros familiares de Iztapaluca. Arriba Iztapaluca. Es la tía, es nuestra tía de Iztapaluca, ¿no? Entonces, creo que esta conexión es importante y es lo que está marcando desde mi particular punto de vista la diferencia en esta elección y en lo que viene. Y acá el dilema, una pregunta que pongo a la mesa, ustedes más experimentados. Esa falla tiene que ver con que el personaje se crece, con que no logra ver el camino de la estrategia, o el estratega falló. Qué buena pregunta. ¿Tú qué dirías? A mí me parece que, bueno, quizá lo va a sonar como comercial, pero échalo. Nosotros fuera de la tribu estamos en contra de impostar personajes. Siento que del Moral le trataron de impostar el personaje de ser una persona de pueblo, de ser una persona echada para adelante, que sí se ve, que eso sí se vio, pero el término de la cuestión esta de pueblo no alcanzó a machear porque tenía un monstruo enfrente, ¿no? O sea, Delfina
se ve muy pueblo. Yo disto de lo que comenta Héctor, de que se ve como si fuera un AMLO. Siento que en el final le falta mucho, ¿no? Mucho para verse como un AMLO. Sin embargo, creo que sí trataron de impostar a Del Moral. Y en esa impostación que se trató de hacer, trataron de modularla con el eslogan de Valiente y trataron de jugar ahí con el diseño y se perdieron. Se perdieron por completo. La prueba está en que si tú ahorita entras al Instagram de Del Moral, ves un antes y un después en la colorimetría, en sus postales, o sea, las frases, ¿no? En las frases, o sea, si ves como que hubo un bomberazo de no está funcionando, necesitamos a alguien más que venga a refrescar. ¿Me explico? Y creo que de origen sí hubo una mala jugada en términos estratégicos. Sí, no quiero hablar de estrategas porque soy respetuoso de todos los compañeros estrategas y consultores. Pero sí creo que cada uno hace la estrategia y la estrategia me pareció equivocada. Sí, fue como competirle el pueblo, si lo queremos poner así entre comillas, competirle el pueblo a Delfines es muy complicado. Es como tratar de competirle la base popular al observador. Es muy complicado generar un personaje que sea capaz de hacerle mella en ese sentido, ¿no? Sí, yo me quedo con que no solo fue chamba superficial. Para prueba está que por primera vez un partido, además del PRI, registra representante de casilla en cada una de las que existirán en domingo. Que fue lo que les falló hace 6 años. Que fue, exacto. Entonces, Morena ha crecido, aún con la misma candidata, pero demuestra otro trabajo, el sucio, ¿no? El que va por detrás del Instagram de los debates, que completa lo que tiene en las encuestas la maestra, ¿no? Sí, es esta máxima que se dice que los consultores podemos ganar la campaña, ¿no? Pero la elección la ganan los partidos políticos precisamente con este trabajo en tierra y con este trabajo organizativo en donde el PRI fue rey muchos años y que hoy Morena, con todo y lo que se le critique de que quizá no son tan organizados, no son tan eficientes, pero a la hora de las elecciones, y el Estado de México me parece que es la muestra, y lo vamos a ver el domingo, son tan o más de lo que fue el PRI en su momento, y eso habla también de cierto peligro. Claro, y es que los integrantes de Morena en su mayoría salieron del PRI, entonces tienen conocimiento de cómo se hace la chamba. Y por otro lado, ahí tenemos a Mario Delgado diciendo que, a ver, las corcholatas olvídense del 24, ahorita estamos en el 23 y necesitamos apoyar acá a la maestra, a Manolo en Coahuila, para que salga la chamba aquí, primero. Oye, pero esperen, estamos hablando mucho del Estado de México y Coahuila. Exacto. Y Coahuila. Por lo que le hicieron al Tigre, ¿eh? Exactamente. ¿Qué pasó? Cuéntanos, platicamos. Pues lo que le hicieron al Tigre fue, a mi punto de vista, fue una jugada política de los tiempos del PRI, de Salinas. Yo creo que me voy más atrás de Jolopo. Miguel Alemán. Ajá. De alíneas o talíneas. ¿Por qué? Porque dejaron a un candidato crecer, porque la verdad el Tigre sí tiene carisma y sigue teniendo muchos adeptos en Coahuila, pero le hicieron manita de puerco a Anaya, el dirigente nacional del Partido del Trabajo, y se dio. ¿Por qué? Porque sabe que la subsistencia de su partido es directamente proporcional al éxito que tenga Morena en la elección presidencial. Por tanto, le hicieron manita de puerco, se dio, y el Tigre dice, ¿saben qué? Está bien, me quitan la candidatura pues ahora sí que de nomenclatura. Claro. Sin embargo, yo sigo siendo candidato. Me pareció una jugada totalmente al viejo PRI y muy lamentable para la ciudadanía en Coahuila.
Cuando hablas del Tigre es Ricardo Mejía. ¿verdad? Ricardo Mejía, el tigre Mejía. Este personaje que estaba en el ámbito de la seguridad federal, era funcionario público federal, y que, bueno, renunció evidentemente, pero que en su momento hasta el propio presidente de la República dijo que se había ido sin despedirse, que se fue de su gobierno sin despedirse. Por atrás. Bueno, Coahuila para el PRI entonces y para la Alianza. Sí, y me sorprende después de que Riquelme pasó de noche, ¿no? Nada grave, nada emocionante. Es uno de los estados que nunca ha perdido el PRI. Pero tuvo buena comunicación, ¿eh? El gobierno de Riquelme tuvo buena comunicación. Sí, me da esa impresión eficiente. Él no fue muy protagonista como gobernador, pero tuvo una buena comunicación en lo Y me general. parece que sí. Yo volvería al banco de tres patas. Si no hay mucho que hacer, ¿qué comunicas? Por más bonito que lo pintes. Pero tampoco si tienes escándalos o si tienes... Sí, de noche, tranquilo. O sea, una cosa es administrar, pero puedes administrar comunicándolo bien. Entró al minuto 70 y acabó el partido. Y también hay que Así. decirlo, digo, con todo respeto para las 32 entidades federativas de este país, no es lo mismo gobernar un estado que otro. No es lo mismo gobernar la Ciudad de México, gobernar Jalisco, gobernar Puebla, ¿no? Gobernar el Estado de México que gobernar, con todo respeto, a Coahuila, Tlaxcala u otros. La complejidad nada tiene que ver, ¿no? Son estados, los primeros que mencioné, estados mucho más convulsos, estados donde existe incluso una libertad de prensa diferente, que muerde más al gobernante. Creo que en ese sentido quizá Coahuila no es un estado en donde se le exija mucho al gobierno. Sí, nada más ahí como dato. El Estado de México tiene más de 18 millones de habitantes y Coahuila un poco más de 3. Entonces, solo para dimensionar además la densidad, sobre todo de estos dos estados, ¿no? Coahuila, que tiene un gran territorio, y el Estado de México, que falta espacio. Pues entonces tendríamos que, para el lunes, el único bastión que le quedaría al PRI sería Coahuila. Sí, es el único ya. Si pierden el Estado de México. Sí, Coahuila. Coahuila y Durango. Por allá Víctor apunta bien Durango, que lo ganaron en alianza en las pasadas elecciones. Sí. Le quedarían 2 bastiones entonces el PRI nada más. ¿Desaparece el PRI? No. ¿Por qué no? No más me digas. Porque es que, híjole, el PRI es la cuna política del país. Ah, se notó tu corazón, ¿eh? No, y la verdad es que Casi llora. ¿Cómo lo dijo? La Casi verdad es que- llora. Ponle un No, emoticón jamás. de que vas a llorar, güey. Este cabrón, Jamás, déjame pero- te abrazo. No, nomás que te escuchen tus clientes. Sí, Pero bueno, Muchas gracias. al César lo del César, ¿no? O sea, el PRI ha sufrido grandes derrotas en los últimos años, pero ha sido por estos malos manejos que ha existido desde la dirigencia, y contradictoriamente el PRI sigue siendo una piedrita en el zapato para el gobierno federal por la dirigencia. Estoy muy de acuerdo Es- contigo. Esto es un tema para otro podcast. Yo haría una analogía con Maquiavelo, con el príncipe. Yo creo que hay la capacidad de generar algo, pero no he encontrado al líder que logre aglomerar esos esfuerzos. Falta, lo decía ahora que salió Alito a hablar contra MC, otro buen caso también, luego lo decimos. Tenemos representación en cada una de las colonias, de las cuadras. Eso es trabajo, pues, evidentemente de más de 100 años, ¿no? Pero ese potencial sigue ahí, está esperando que alguien medianamente con liderazgo, con idea, con un proyecto, porque eso ha faltado, ¿no? Un proyecto real que vincule con esas personas que están esperando. Yo creo que no está perdido. No me tilden de priista, pero creo que está dormido. Y vuelvo a lo que comentaba hace un momento. El Estado de México estaba tan cantada la derrota para el PRI, pero tan cantado desde hace mucho tiempo. O sea, básicamente desde que ganaron el Estado de México hace 6 años, estaba cantada la derrota, o hace 5, estaba cantada la derrota para esta elección, ¿no? Entonces, cerrar la elección, tener una elección cerrada y llevar a Alejandra del Moral
a subirla a 20 puntos para que pueda ahí medianamente alcanzar a Delfina, me parece que aún en la derrota sería un gran triunfo en lo simbólico para el priismo. Yo coincido con ustedes, el PRI está muy lejos de estar muerto, me parece que es una institución que para bien y para mal seguirá estando ahí, seguirá dando de qué hablar, y creo que no todo está perdido en el Estado de México para el partido que durante más de 90 años gobernó ese estado y otros como Coahuila y Durango, como bien apuntaba ahorita. Yo nada más agregaría en términos de si el PRI está muerto o no. Yo creo que el PRI instauró en gran medida el sistema político mexicano, como todos lo conocimos, bueno o malo. La prueba está que el actual presidente de la República de ahí nació, ahí se forjó, ahí se formó, en términos políticos, estoy hablando en términos políticos, más no ideológicos. Sin embargo, cuando tienes una raíz tan fuerte, me parece que una raíz tan fuerte es prácticamente imposible de sacarla en 6 años que llevamos de alternancia, bueno, 4. Seguramente van a ser, yo le auguro por lo menos otros dos sexenios más a Morena. Dos sexenios. 12 años. 12 años más a Morena. Y a partir de ahí coincido con lo que comentaba Diego, porque no ha existido un liderazgo. La verdad, honestamente, Alito Moreno sí se me hace un liderazgo muy fuerte, no obstante todos los negativos que trae. Pero en términos de comunicacionales es un monstruo el señor. Comunica muy bien, pero trae negativos, todos los conocemos, ¿no? Y nuestros escuchas también lo conocen. Pero creo que el PRI no está muerto, creo que está mucho más vivo que el PAN, ¿no? Con su segmento, con el PRD ya ni hablar, y pues ya no me quería apuntar eso. Pero ahora que lo mencionas, este tema del PAN también es importante. Creo que no se ha visto, o más bien sí se ha visto, pero no ha habido tanto análisis al respecto de cómo el PAN, toda esta estela que deja el caso de García Luna, cómo de a poco lo va pagando y lo va pagando y lo va pagando. Y hoy, curiosamente, vemos al PRI más vivo que el PAN, cuando, si se acuerdan, en las elecciones del año pasado y en las elecciones intermedias del 2021, era el PAN el que llevaba la batuta, ¿no? Y se veía más bien al PRI ahí como tratando de subirse, de colgarse del PAN, y hoy pareciera que es un poquito al revés. No, es que lo de García Luna fue un madrazo. Los desmoralizó, pero yo no creo que... No comparto esa visión. Yo no veo al PAN como por debajo del PRI. El PAN tiene más gobernaturas. No, a ver, a lo mejor políticamente no, pero comunicacionalmente no lo ves. ¿Cómo sí, lo ves? ahorita le conviene estar en silencio, no hacer mucho ruido. Pero no lo veo débil. Decaído quizá, pero no débil. Muy bien. A mí me gustaría cerrar, si les parece bien, con una pregunta, ¿no? Que sé que es complicado porque al final es un poquito hablar del trabajo de los otros, pero lo hacemos con mucho respeto y en el ánimo de abonar al debate de la comunicación política, de la comunicación estratégica. ¿Qué hubieran hecho ustedes distinto? Vamos a poner a Alejandra del Moral y la alianza PRI-PAN-PRD como para que pudieras haber hecho un mejor papel y hoy estuviéramos hablando no de una inminente derrota, sino quizá de algo más cerrado o de una victoria para esta alianza. ¿En quién empiezo? Yo. Échale. Híjole, yo creo que Alejandra es una mujer muy preparada, se ve la experiencia que tiene, estos más de 20 años, pero sí debió de, dentro de su estrategia, encontrar este punto medular de hablarle a la militancia priista. O sea, creo que no conecta con la propia militancia de su partido, no acaba de conectar. Entonces, se deja ver como una mujer muy técnica, muy capaz, pero muy por encima del promedio de la militancia. Entonces, no te hace, exacto, no te hace eco con la base. O sea, se enfocaron tanto en mostrarla como que sabía, como que estaba preparada, que quizá la alejaron un poco de su propia militancia, de su propia base. Muy buen apunte. ¿Quién sigue?
Yo me parece que lo que yo cambiaría, porque tampoco hablamos en esta mesa de la guerra sucia, que la guerra sucia estuvo muy muy sosa, realmente. Luego la prueba está en que, insisto, fue eclipsada por las Es cierto, generalmente la guerra sucia tiene un protagonismo especial y esta vez no se vio. Esta vez no se vio. ¿Por qué? Porque le cargaban negativos a Delfina, que todos sabemos también, o del tema de cuando fue presidenta municipal de la nómina, ¿no? De la nómina que pedía todo eso. Bueno, y Alejandra del Moral apenas que le sacaron hace 2-3 días un desvío de recursos, supuesto, no sé, X. Entonces, yo lo único que cambiaría es que creo que a Del Moral, a la campaña de Del Moral le faltó irse menos contra la candidata y más contra la marca, contra Morena. ¿Por qué? Porque Morena en la narrativa quitó programas, desapareció incentivos, quitó cuestiones para las madres jefas de familia. Ellos son los creadores del salario rosa, por lo tanto eso va en beneficio directa y exclusivamente para la mujer, y me parece que les faltó comunicar eso, todo lo que en términos de narrativa, aunque no sean los hechos, quitó Morena. Creo que centraron mucho, como bien dice Héctor, en hacer ver incapaz a Delfina, cuando, insisto, Delfina se veía y se ve en términos de comunicación mucho más apegada a la realidad, ¿no? O sea, mucho más arraigada al pueblo. Entonces se mostraron, hicieron una embestida contra la candidata, pero se olvidaron de la marca. Claro. Creo que ahí fue el error. Que la marca, que es un buen apunte, porque la marca, una cosa es la marca López Obrador, otra cosa es la marca Morena, y otra cosa es la marca de todos los candidatos, ¿no? Que se postulen a distintos cargos, ¿sí? Es cierto. Buen apunte, Diego. Lo comentaba al principio, a mí me parece que al sentirse sola, se creció el castigo, dijo, tengo que yo llevármelo por mis fuerzas, ¿no? Y creo que ahí se salió de control, y entonces la campaña se trató de Alejandra del Moral porque es chingona. ¿Y por qué chingona? Porque ella es maestra, ¿no? O sea, ninguneaba hacia abajo. Por eso era mi pregunta de hace rato. Siento que se le salió de las manos, que se sintió tan sola que dijo, yo voy a arrastrar a todos. Y arrastró a todos. Como si se hubiera convertido la candidata en su propia estratega, ¿no? Sí, a mí no me queda claro en qué momento se rompió, por eso preguntaba hace rato si es que ella sale o el estratega no pudo contener, pero se nota que Alejandra estaba sola, iba con todo sola, y sus fotos lo dicen, y su discurso lo dice, y la forma como se para en todos lados, siendo ella la protagonista total de la película. O sea, hay una ilusión rara. Y ojo a todos los que nos ven que van a ser candidatas o candidatos en el próximo proceso electoral, cuando tú tienes que ser la estratega o el estratega de tu propia campaña, estás frito. Claro. Un candidato o candidata no puede ser estratega de su propia campaña, se acabó. Y no hablo de si es inteligente o menos inteligente, no se trata de eso. Sencillamente zapatero a tus zapatos. Y el candidato o la candidata tiene la obligación de salir a conseguir fondos y votos. Para lo demás, que lo hagan otras personas. Y que hay, ¿no? Y que se deje ayudar. Muy bien, pues, si quieren aquí le dejamos esta vez. Vamos a ver qué pasa el domingo. Aquí lo vamos a estar platicando. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí se abre un nuevo episodio. Somos un gran equipo con muchas ganas de estar aportando en la comunicación estratégica. Aquí nos van a ver algunas veces a algunos, otras veces a otros, pero siempre en el ánimo de construir y de aportar al debate. Esto es Fuera de la Tribu, y recuerden que la comunicación hace la diferencia. Muchas gracias. Gracias.